Hemos escuchado hoy la palabra de Dios que se nos ha propuesto en este domingo. Y quisiera detenerme en el relato del primer libro de los Reyes que hemos escuchado en la primera lectura. Un relato sugestivo, intenso, humano, muy rico de espiritualidad. La primera lectura de hoy nos habla de uno de los profetas más importantes de la Biblia, el profeta Elías. Recordemos que Jesús en el monte de la Transfiguración aparece junto a Moisés, que representa la ley, y junto a Elías, que encarna a los profetas. El texto que hemos leído hoy del capítulo 19 del primer libro de los Reyes relata que un día el profeta Elías, lleno de miedo, se va al desierto, porque está un poco decepcionado de sí mismo, de la religión y de la sociedad en que vive, y quiere morir. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar y sentarse bajo un árbol de retamo. Imploró la muerte y dijo: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, que no soy mejor que mis padres. El versículo anterior, que no hemos leído en el trozo de hoy, nos explica por qué Elías decide irse al desierto y quiere morir. Dice así el versículo 3, el inmediatamente anterior al que leímos. Se había llenado de miedo y huía para salvar su vida. Elías había sido un gran profeta y por muchos años en Israel había hecho un gran esfuerzo por mostrarle al pueblo el verdadero rostro de Dios. Se había comprometido con un celo extraordinario para que el pueblo de Israel conservara íntegra la fe frente a la imposición de una religión extranjera que había sido llevada de Fenicia, importada a Israel, del rey y la reina que dominaban en esa época. Además, no podía ser de otra manera. Al ser un hombre de Dios, también fue un hombre cercano al pueblo. Elías defendió a los pobres contra los actos de violencia y de injusticia del rey Ahab y de su esposa Jezabel, que era la pareja que gobernaba en esa época. Este hombre de Dios fue un gigante de la fe. Después de haber derrotado un día los 450 profetas de la religión de Baal que la reina Jezabel protegía en Israel, después de haber desenmascarado los engaños religiosos de la pareja gobernante, con lo que intentaban dominar y someter al pueblo, después de haber denunciado los grandes abusos que cometían, los actos de injusticia, sobre todo contra el pueblo más desamparado, la reina Jezabel lo había amenazado y lo perseguía a muerte. Por eso el profeta tiene miedo y huye. Esto es lo primero que llama la atención en este texto. Un gigante de la fe, un hombre de Dios, tiene miedo y huye. Se va del país por miedo. Decía Nelson Mandela que
El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que es capaz de dominarlo. Todos tenemos miedo. Todos en algún momento experimentamos temor. Los momentos de crisis y de miedo pueden ser padecidos hasta por los grandes hombres de Dios, como en este caso el profeta Elías, que huye temeroso ante las amenazas de la poderosa reina Jezabel, que dominaba en aquel tiempo en Israel. Así comienza el relato. Un profeta de Dios huyendo de una mujer poderosa, pero desalmada, que tenía la pretensión que su voluntad fuera ley, manipuladora de la religión, injusta, violenta. Esto era Jezabel, la esposa del rey Ahab. El profeta tiene miedo y huye al desierto. La crisis del profeta, sin embargo, se convierte en un momento de gracia. Pues como hemos oído en el texto, Dios se acerca a él en el desierto y lo alimenta, dándole nuevas fuerzas para vivir. Qué consolador es esto, que el Señor a sus profetas, a sus hijos e hijas, no los abandona en la debilidad y en el miedo. Elías se va al desierto y dice el texto que se acuesta y se duerme. Solo espera morir. El hecho de que Elías se acueste y se desee la muerte muestra el dramatismo del momento que está viviendo. Ya lo escuchamos. Basta, Señor, quítame la vida. Como tantos otros creyentes de la Biblia, Elías se queja delante de Dios y expresa el hastío, el cansancio de la existencia, la fatiga de la lucha, la tentación de la última retirada. No queda más que tirar la toalla, abandonarlo todo. Todo ha sido inútil. Esta es la crisis de Elías. Probablemente ha experimentado que su ministerio profético y todo su esfuerzo de esos años para luchar contra el baalismo imperante en Israel y contra la injusticia del sistema en el país han servido para poco. La realidad no ha cambiado y ahora se siente amenazado. Elías tiene miedo además. La poderosa reina lo ha intimidado, lo ha amenazado con quitarle la vida. Ustedes saben que el miedo es el instrumento más eficaz para dominar a los demás. Cuando intimidamos, ya dimos el primer paso para someter al otro. Es el arma preferida de los opresores, el miedo. Y el miedo lleva a Elías no solo a huir, sino a dormirse. Se acuesta y se duerme. Todos sabemos lo que es dormir. Entramos en el inconsciente. Dormirse, en cierto modo, es apartarse de la realidad. Y Elías no solo huye físicamente al desierto, sino que durmiendo también huye de la realidad, entrando en la inconsciencia. Sin embargo, cuando las cosas se vuelven oscuras, cuando la historia se vuelve indescifrable, cuando el futuro es incierto, es cuando más despiertos debemos estar. Cuando todo se vuelve más oscuro, cuando menos entendemos, no hay que apagar la luz y cerrar la puerta y de echarnos a dormir. No hay que apagar la luz de la conciencia y del discernimiento.
En estos momentos es cuando más lúcidos debemos ser, cuando más contacto debemos tener con la realidad, cuando más capacidad de visión debemos tener para entender. Pobre Elías, derrotado, lleno de miedo, dormido, huyendo de la reina Jezabel, huyendo de la realidad y huyendo de sí mismo. No se puede vivir huyendo. Ya huir de la realidad es grave, pero huir de sí mismo es mucho más grave. Huye de la realidad el que elabora discursos mentirosos para desfigurar la realidad. Ese está huyendo de la realidad. Eso es gravísimo. Eso es deshumano. La honestidad con la realidad es el primer paso para ser humanos y para ser creyentes. Ya huir de la realidad, desfigurarla con la mentira, queriendo ocultar alguna verdad incómoda o vergonzosa, es grave. Pero huir de sí mismo todavía es más grave. Huir de sí mismo es no querer afrontar dentro de mí cuáles son mis verdaderos valores, qué es lo que me mueve en la vida, de parte de quién estoy. Creo de verdad que es bueno lo que estoy haciendo. Me endurezco de tal manera que aunque me hacen ver que es un error y que es algo malo, continúo de forma terca en lo mismo. Esto es huir de sí mismo. Hay que aprender a afrontarnos también nosotros. Bueno, Elías huye de sí mismo y huye de la realidad y está lleno de miedo, dormido, tendido en el desierto. En aquel momento, cuando todo parece perdido para el profeta, Elías es despertado y alimentado por Dios. Dios no quiere a nadie ni temeroso ni dormido, ni paralizado por el miedo, ni huyendo de la realidad y de sí mismo. Precisamente en el momento de mayor oscuridad y de cansancio es cuando el profeta escucha la palabra del Señor a través de un mensajero: levántate y come. Levántate y come. Después de comer la primera vez, Elías se vuelve a dormir. Era testarudo también él. O la crisis era tan grande, la debilidad tan insoportable, el desánimo tan profundo, que le cuesta levantarse, aun cuando Dios ya lo despertó, y se vuelve a dormir. Dios no se da por vencido y vuelve a insistir la segunda vez. Santa Teresa de Jesús decía: primero me cansé yo de ofenderle, que el Señor dejar de perdonarme. Primero nos cansamos nosotros de dormir, de ser miedoso, insensible, inconsecuente, que Dios de despertarlo, llamarlo, alimentarlo. Y lo llama por segunda vez: levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo, es superior a tus fuerzas. Dios no nos quiere ni temerosos ni dormidos. Y por eso alimenta al profeta en el desierto, como nos alimenta a todos nosotros. Y nos quiere alimentar a todos nosotros cuando nos sentimos caídos, frustrados, miedosos, sin esperanza. Dios hace que lo que parece límite se vuelva un nuevo horizonte. Dios hace que lo que parece lo último se vuelva el principio.
que lo que se experimenta como muerte se vuelva y se transforme en el inicio de una nueva vida. Y esto es lo que ocurre. Elías come de lo que Dios le ofrece. Dios le ofrece a Elías a través de un mensajero suyo, dice el texto, un alimento frugal, muy sencillo. Una porción de pan cocido y un jarro de agua. Una comida de peregrino, una comida para poder sustentarse y caminar. En aquel momento Elías no necesita un banquete suculento, sino un alimento eficaz. En los momentos de dificultad no necesitamos alimentos suculentos, sino alimentos eficaces. Como cuando uno está débil, enfermo, la alimentación tiene que ser cuidadosa para que el paciente pueda recuperar fuerza. Y ese alimento eficaz para recuperar la fuerza y la esperanza, solo Dios lo puede dar. Esto es lo que relata hoy la primera lectura. Elías comió y con la fuerza de aquel alimento anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, la montaña de Dios. El Señor lo alimentó. Como una madre alimenta a su niño. Así quiere el Señor alimentarnos a todos, de su amor, de su fuerza, de su vida. Antes de comer, la huida del profeta se encaminaba a la muerte. Después de ser alimentado por Dios, aquella comida milagrosa lo traslada al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, que tiene los dos nombres, donde Moisés encontró al Señor en la zarza ardiente. En el monte donde Israel al inicio de todo hizo alianza con Dios. En aquel monte había iniciado todo. El alimento que el Señor le da a Elías lo lleva al lugar donde todo comenzó. Nosotros creemos en el Dios de los inicios siempre posibles. Para el Señor nunca hay finales, siempre hay inicios. Es el Dios que inicia una y otra vez, crea una y otra vez, produce cosas nuevas una y otra vez. Tenazmente, el bien, la verdad, el amor, la vida vuelven a florecer en la historia humana una y otra vez. Es la fuerza de Dios. Elías, renovado por la fuerza de aquel alimento, vuelve al lugar del inicio, al Sinaí Horeb. Y ahora, renovado por el alimento de Dios, podrá continuar. Él creía que todo había terminado. Ahora podrá continuar caminando como hombre, como creyente y como profeta. De hecho, Elías continuó su ministerio. Esta es la primera lectura de hoy. Es un bellísimo relato del primer libro de los Reyes. Hay una cantidad de elementos en este texto que a nosotros nos pueden resultar familiares. La injusticia, la prepotencia de los poderosos, la manipulación de la religión, la represión violenta, la utilización del miedo como forma de dominación. Existía en la Biblia todo esto. Todas estas maquinaciones oscuras se oponen al proyecto de Dios. Elías, que había luchado contra todo esto, había dado todo como profeta de Dios para anunciar al Dios vivo y verdadero en su pueblo. Al final, autoexiliado, había huido de su país por miedo, huyendo para protegerse de las amenazas de muerte de la reina Jezabel.
cae cansado, desesperanzado en el desierto. Elías tuvo la tentación de no seguir luchando, de dormirse. Se acuesta y se desconecta. Esto le puede ocurrir a cualquiera y le puede ocurrir a los pueblos también. Sin embargo, el mensaje que el texto bíblico de hoy nos da es que no debemos perder de vista la certeza de que Dios nos da un alimento para salir de la inconsciencia, para no dejarnos dominar y superar el miedo, para no dejarnos arrebatar la esperanza, para seguir construyendo siempre una sociedad, un mundo más humano, más libre, más justo. Es más poderoso el pan que Dios nos da en el desierto que todas las artimañas y amenazas de las estructuras tenebrosas de opresión y de muerte. Elías se durmió y durmiéndose se acercaba a la muerte. Curiosamente, se duerme y durmiéndose ya no puede soñar. Los sueños verdaderos se dan despiertos. Solamente cuando despierta del sueño y sigue caminando con una nueva fuerza, Elías puede volver a soñar con un principio nuevo. Puede volver a tener esperanza. Es importante una y otra vez volver a soñar y luchar por nuestros sueños y caminar con esperanza y confiar en el pan que el Señor nos da para levantarnos siempre de la debilidad y del cansancio. Tenemos no solo derecho, sino obligación a soñar en un mundo de hermanos y hermanas, donde no haya poderosos y oprimidos. Tenemos derecho a soñar en un mundo donde se respete la dignidad y los derechos de toda persona. Derecho a pensar, a hablar, a moverse, a decidir. Tenemos derecho a soñar con un mundo donde los seres humanos sean capaces de renunciar a intereses particulares para compartir sus bienes, pero también sus intereses en paz y justicia. Tenemos derecho a soñar con un mundo nuevo. Cuando nos caigamos en el desierto, dormidos por el peso de la lucha o por la desesperanza, por el miedo, el Señor estará ahí para alimentarnos. Hoy también nosotros necesitamos un pan misterioso, como el que el Señor le dio a Elías, misterioso y eficaz, que nos permita caminar con fuerza y esperanza. Y hoy el Evangelio nos recuerda que ese pan es Jesús, quien hoy nos ha dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Jesús nos ofrece alimentarnos para darnos fuerza, luz, esperanza, aliento vital que vienen del mismo Dios, creador de la vida. Si Jesús nos alimenta con su amor y su bondad, con su luz y con su fuerza, nada ni nadie nos podrá quitar la alegría y la esperanza y la capacidad de soñar con un mundo siempre más humano y mejor. Desde lo profundo de la conciencia, Dios nos quiere alimentar como a Elías, ya no con un poco de pan y un jarro de agua, nos quiere alimentar con su Hijo, el pan bajado del cielo. Ese es el mayor deseo del Padre del cielo, que nos alimentemos de Jesús,
Por eso hoy el Evangelio pone en boca de Jesús estas palabras: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. El Padre misteriosamente nos atrae a Jesús. Dicho de otra manera, el Padre hace que Jesús se nos vuelva atractivo. Esto es un don de Dios. La fe nace cuando misteriosamente nos sentimos atraídos por Jesús, por su amor, por su vida, por sus palabras. El Padre nos atrae, Él lo hace atractivo a Jesús. Y así comienza la fe. Y así comenzamos a alimentarnos del verdadero pan del cielo. Jesús se nos vuelve atractivo, fascinante, apasionadamente atractivo, familiar, en lo íntimo de nuestro ser. Esto es ser creyentes. Pero tenemos, como decía la lectura de hoy, que aprender a escuchar a Dios en la conciencia. ¿Qué guía nuestra vida? ¿Intereses mezquinos? ¿Principios ideológicos? ¿Ambiciones económicas? ¿Angustias y miedos? ¿Rencillas y rivalidades? ¿Qué guía nuestra vida? Dejémonos enseñar por el Padre. Todos serán discípulos de Dios, decía Jesús. Él nos va a hacer atractivo a Jesús. Este es el principio de la fe. Los creyentes a veces estamos perdiendo la capacidad de escuchar a Dios en lo profundo de la conciencia. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar vacíos por dentro, movidos por 1000 hilos desde fuera, empujados por todo viento de doctrina y de ideología, cegados por intereses de todo tipo. Que nos mueva Dios y nos lleve a Jesús, porque solo Él es el pan que nos va a permitir caminar y soñar, caminar y luchar, caminar y esperar. Cuando Jesús se nos vuelva atractivo, fascinante, en lo íntimo de nuestro ser, nos vamos a sentir atraídos por lo bueno, por lo hermoso, por lo noble. Preferiremos la honradez a la corrupción. Preferiremos la verdad a la mentira. Preferiremos la misericordia, el perdón, la ternura, a la grosería, a la tortura, a la violencia. Si Jesús se nos hace atractivo, se nos hará atractivo, fascinante, todo lo que hace bien al ser humano, todo aquello que construye un mundo mejor. Nadie va a Él si el Padre no lo atrae. Que en esta Eucaristía Él nos haga atractivo a Jesús y nos atraiga con su amor a Jesús. Cuando Jesús se vuelva atractivo, para nosotros será atractivo todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello, todo lo que haga bien al ser humano. Amén.